Ya no es solo la renuncia ilegalmente aceptada de Piero Corbeto, es ahora un pedido de detención. El anuncio sobre el pedido lo ha hecho en público el fiscal de la Nación. Llamativo, el fiscal de la Nación había adquirido el compromiso de no involucrar a la Fiscalía en asuntos de relevancia política y este es un asunto estrictamente político. ¿Qué es una detención en este momento? Bueno, la detención en un procedimiento de este tipo se llama preliminar, es una de las dos formas de meter presa a una persona antes de un juicio. Este es el tipo de medidas que se discutió tanto en la época de las investigaciones originales de los casos Odebrecht contra Keiko Fujimori y luego Ollanta Humala o al revés. Son los tipos de casos por los que el Tribunal Constitucional sentó una doctrina fuerte en punto a que había que usarla solo en casos extremos, con muchísimo cuidado y sobre todo en atención a una cosa en particular, la posibilidad de que alguien se escape o que perturbe las investigaciones. Corbeto ha renunciado a la OMP. ¿De qué manera puede perturbar qué investigaciones y de qué investigaciones se trata a fin de cuentas? Estamos en una escena en la que, con ocasión a esta polarización provocada en el marco de la primera vuelta y también con ocasión a los enormes desórdenes que se han constatado en el proceso electoral, eso hay que decirlo, se ha sobrerepresentado la escena al interior de la OMP y se le ha puesto en la caja de los asuntos criminales cuando corresponde a la caja de los desórdenes funcionales. La diferencia es clara, los desórdenes funcionales se resuelven con destituciones y estas se discuten cuando se trata de cuestiones electorales después del proceso de recuento de votos, no durante. Los delitos son otra cosa. Suponen actos de violencia, de interferencia objetiva contra electores. Suponen contratos ilegales suscritos en condiciones de corrupción. Eso no está en la mesa del debate en este momento. Lo que está es un hecho evidente, el retraso en la distribución del material electoral y el enorme desorden que provocó eso sobre el proceso. Aquí los desórdenes funcionales, aquí los delitos. Y lo que se está haciendo es mezclarlos. Mezclarlos en una suerte de cortina de humo que además combina una serie de fantasmas institucionales y de ideaciones que estamos arrastrando desde el 2021. No olvidar que Piero Corbeto es el último funcionario del sistema electoral que fue emplazado el 2021 cuando ganó Pedro Castillo. El mito alrededor del fraude inexistente, porque el Congreso gastó tanto dinero buscando evidencias que jamás se encontró. Ese mito está presente en la mayoría de las ideaciones que conducen a esta sobrerepresentación. Convertir un problema institucional, que sin duda había que discutir y sancionar, en un caso penal. Y además un caso penal que involucra la libertad de las personas. Hace solo unos días, la policía inventó una falsa flagrancia para detener a uno de los gerentes de la OMP. Ahora, nada menos que el fiscal de la Nación anuncia una solicitud de detención contra el jefe de la OMP, cuya renuncia, esto está claramente establecido en la ley, no debió ser aceptada por el jurado, no debió producirse y probablemente no se hubiera producido si no se hubiera tendido sobre la OMP después de la primera votación, la primera vuelta, el cerco institucional para el que, hay que decirlo, se han prestado las entidades que se están convirtiendo en un enclave no institucionalizado dentro del sistema. La policía inventando una falsa flagrancia. La Junta Nacional de Justicia anunciando que puede revisar el proceso de ratificación de Piero Corbeto y abriéndole una investigación, como la Fiscalía le ha abierto una investigación en medio del proceso de recuento de votos. Fijemos esto como regla. El recuento de votos debería ser un proceso intangible, uno que no sufra interferencias mientras se desarrolla. Aquí las interferencias se están tolerando de una manera inaudita. De hecho, la cuestión sobre la ilegalidad de la aceptación de la renuncia de Piero Corbeto, renuncia a la que le han empujado. Esa cuestión tiene tal nivel de claridad comparada con el texto de la ley que provoca pensar, me sugiere pensar, que esta discusión que ahora se abre
sobre la detención de Piero Corvetto funciona como una especie de sustitución de temas. Discutamos la detención, así dejamos de hablar de lo ilegal que ha sido el cerco y lo ilegal que ha sido aceptar su renuncia en pleno proceso de recuento de votos. Entre tanto, bajo esta nube de falsas formas, la OMP es entregada a otra persona que asume el mandato, el señor Pachas, en medio de un cerco institucional que claramente advierte dónde están los pesos de influencia y a quienes, voy a usar comillas, hay que obedecer en el resto del periodo. ¿Todo para qué? Lo que está en discusión en este momento y lo que parece, sin ninguna resistencia institucional, gatillar toda esta acumulación de cercos, arbitrariedades y violaciones a la ley, es la disputa por el segundo lugar en el pase a la segunda vuelta. El señor López Aliaga o el señor Sánchez. Todo lo que está ocurriendo, este desborde de último gran saqueo institucional previo a julio del 26, representa un costo demasiado alto para lo que está en juego. Porque la definición del segundo lugar para la segunda vuelta va a poner a uno de dos personajes que han tenido algún nivel de protagonismo por acción o por silencio con el desarrollo del desmontaje institucional que ha estado a cargo del último Congreso desde el verano del 23. El señor Sánchez ha estado ahí, ha convivido en el microclima de este Congreso y no lo van a encontrar en la memoria de eventos de este último tramo, en ninguna acción de incidencia fuerte en contra de las maniobras de desmontaje de instituciones a las que se ha abocado el Parlamento. Es entre ellos dos. El señor López Aliaga no se diga. Creo que su discurso es bastante claro en lo que representa para él el desmontaje de las instituciones de las que hemos sido todos y todas testigos. Bien, estamos pagando el precio de la quiebra de la legalidad electoral, una de las últimas instituciones relativamente vigentes, la que soportó el asedio de las elecciones del 2021, y pagando el precio de lo que representa la incertidumbre electoral futura para definir cuál de los dos ocupa más asientos en el Congreso pasando a segunda vuelta. Es el simple juego de las sillas. Lo que se está disputando aquí son asientos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Capacidad de influencia. En un Estado que se vuelva a ensamblar, cosas que no deben perderse de vista, en el Congreso que se instala en el 2026, cuyas sillas se están disputando en este momento a este costo, habrá el germen de una posible nueva oposición de centro, formada básicamente por las bancadas que fueron lideradas por Nieto y por López Chao en las elecciones, con una lista de parlamentarios en su mayoría no vinculados ni remotamente a la escena, a las escenas de defensa del régimen que se instaló en el 20, el que ha sido desmontado en estos últimos años. Detrás de la escena parlamentaria, una lista de nuevas personalidades, Mesías Guevara, Marisol Pérez Tello, convocando de otra manera a la ciudadanía respecto a otras opciones. Además de eso, el quiebre completo, esto no debe perderse de vista, del régimen de franquicias. No estará APP, no estará Podemos, no estará Somos Perú, no estará Avanza País, Acción Popular, quedó fuera del proceso antes incluso de las votaciones. De varias maneras, esto siempre ocurre. La política adquiere la forma de la economía que la sostiene. Un régimen que solo para el año 2025 ha exportado 12.000 millones de dólares en oro, buena parte de origen incierto, más o menos una cantidad equivalente al oro que ha exportado la economía formal en un país dominado por esa explosión de la economía del oro de origen incierto. Lo que estamos viendo ahora corresponde a una suerte de división, fragmentación, estamentación de la economía del oro, en la que un sector fuertemente vinculado, esto es lo que parece, a las plantas de beneficio, a la exportación y al acopio de oro, ha tomado forma política
un sector parece muy fuertemente vinculado a un canal de televisión redefinido, Panamericana, y parece estar en respaldo de un candidato, López Aliaga, mientras que el otro, el de los mineros, que llamaremos populares, los de socavón, los de dinamita y sustancias tóxicas, los Reinfo, parecen más bien respaldar la candidatura de Sánchez. Para los primeros, la cuestión que entrará al debate tendrá que ver, esto es muy probable, con la posibilidad de que sea el Banco Central de Reserva quien compre el oro que se exporta, de modo que pase de ser oro sospechoso a oro marca Perú. Para el otro, los Reinfo, probablemente el punto en discusión será la flexibilización del régimen legal de concesiones, de modo que las zonas que invaden y ocupan de hecho tengan menos riesgos legales para sus propios procesos productivos. La agenda política se va a mover en otra dirección. Y en lugar de empezar a prepararnos para darle forma a debates que van a estructurar, que van a tener que estructurar la forma económica que está adquiriendo el país, estamos asistiendo al último ciclo de demolición de reglas legales, el último ciclo de imposición del capricho como forma de organización de procesos políticos. ¿Qué sigue a esta renuncia, destitución de Piero Corbeto, redimensionada por el pedido de detención que entra ahora en debate? En la agenda, esto es público, está todavía la idea de anular las elecciones, idea que es ilegal, idea que representa un delito, la interrupción del conteo de votos. Ahora aparece la idea de anularlas, pero solo para Lima. Es exactamente lo mismo. Interrupción de conteo de votos, eso es un delito en el Código Penal. En el frente está un ciclo político que va a comenzar en julio del 26, cuya forma no está todavía definida. Pero lo que se están registrando son suficientes infracciones a la Constitución para que quedan del periodo de demolición en las fiscalías, en la Junta Nacional de Justicia, en la policía, en el propio Jurado Nacional de Elecciones, tengan que registrar que las responsabilidades generadas por interferencias en este ciclo electoral van a tener que ser discutidas en el siguiente tramo político. Están desmontando lo que nos queda de país delante de nosotros y de nosotras. Lo están desmontando.